Muy buenas, Ine, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bien, muy contenta de estar aquí, de tenerte en el podcast. Ya tenía ganas de que estuvieras por aquí. Y bienvenida al podcast Creando Posibilidades. Como tú sabes y como he contado en otros episodios, este podcast es para conectar con la autenticidad, con el don, con la esencia de la persona que tengo delante y con la mía propia, ¿no? Siempre os digo que vamos a jugar a esto, pero es una forma de conectar con lo que realmente hemos venido a hacer. Así que, nada, en primer lugar me gustaría que te presentaras. ¿Quién eres? Bueno, pues antes de nada, darte las gracias y por permitirme estar aquí jugando contigo un día más, Sí. reflexionando y bueno, abriéndonos a estas nuevas posibilidades, como tú dices, a abrir, a crear nuevas posibilidades. ¿Y quién soy? Pues mira, soy Ine, así, a secas. O soy Inés, pero bueno, me gusta más Ine. Y soy un ser humano, así, a secas. No me voy a poner etiquetas porque te podría decir un montón de cosas, pero realmente, no sé, sería quizás mi ego el que estaría haciéndolo, entonces no quiero ponerme etiquetas. Un ser humano que intenta pasar de la mejor manera posible en este viaje llamado vida. Ujú. Pues bienvenida, Ine. Yo te voy a presentar desde mis ojos. Ine Bien. es mi profesora de yoga desde hace tiempo ya. Ella la conocí, fue una de las personas, de las primeras personas que confió en mí cuando empecé en mi andadura con el coaching. Y cuando yo estaba en prácticas, ella se atrevió y confió en trabajar a mi lado. Y ahí pude ver lo que ama ella el yoga, ¿no? Cómo hablaba del yoga. Yo justamente lo conocía desde no hace tanto, quizás hace 4 o 5 años que conozco el yoga, y cuando la conocí estaba como en un parón, y al ver cómo hablaba de lo que hace, le dije, Ine, yo quiero hacer clases contigo. Así que ella es mi profe, hablaremos más en profundidad de lo que hemos hecho juntas, pero primero me gustaría, antes de yoga, conocer un poco tu historia, porque me gusta, pues bueno, conocer los proyectos, lo que hacéis, pero también me gusta saber cómo habéis llegado hasta aquí y cuál es tu historia, ¿no? ¿Quién es Ine y cómo llegas al yoga? Pues mira, llegué al yoga, yo creo que hace muchísimo, muchísimo tiempo. Yo creo que, no sé, te puedo decir 20 muchos años, aunque practicando lleve menos. Pero bueno, yo cuando era joven, cuando tenía 16, 17 años, pasé por un bache de salud, por una enfermedad en la que estuve durante un año hospitalizada continuamente, casi mes a mes. Me operaron 3 veces, era de intestino, entonces, bueno, pues ahí tenía mucho tiempo para no hacer nada. Ujú, Y después de esas operaciones, no era, hace 20 y pico años, no era como ahora, que tenemos redes sociales, que tenemos internet, que tal. Tenías algunas cosas que salían así en las revistas y poco más, o algún libro, pero no había mucho más. Y después de esas operaciones, cuando ya me empezaba a encontrar mejor, me acuerdo que mi hermana y mi cuñado habían cambiado el ordenador, se habían comprado uno nuevo y me habían dado un ordenador portátil viejito, que era tan viejito que tenía que estar enchufado a la corriente. O sea, con eso te lo cuento todo. Y descubrí en internet unos audios de un yoga. El hombre aquel decía que era un yoga y tú te tenías que tumbar en cama y solamente escuchar lo que él decía. ujú, Y la verdad, para mí fue como, me ponía aquella media hora y estaba tan calmada, tan relajada, porque sí que es cierto que después de pasar tanto tiempo en el hospital y tantas pruebas y demás, quedé como con mucha tensión en el cuerpo, tenía como, claro, las comidas tampoco me sentaban bien, fue como un poco una odisea
todo. Entonces tenía como nerviosismo dentro. Y empecé haciendo esos audios. Yo era muy joven, lo típico, te recuperas, empiezas a salir, encuentras tu trabajo, empiezas a trabajar, te olvidas de eso porque ya era como ya estoy bien, nos olvidamos de todo. Y ya pasados unos años, justo al lado del centro donde yo trabajaba, vi que tenían clases de yoga. Y yo había algo que yo cuando leía una revista veía yoga, era como un impulso, un algo que me llamaba, no sé, algo que te tira, ¿sabes? Que dices, ah, Ujú. pues me llama. Y cuando vi que ese centro, que era un centro en el que hacían diferentes actividades, que ni siquiera era un centro de yoga en sí, era un centro que hacían incluso talleres para niños, hacían un montón de cosas, decidí apuntarme y allí me fui a mi primera clase de yoga, más perdida que un pulpo en un garaje, Ujú. porque yo veía a un señor que estaba a mi lado, mayor, a mi lado, que yo por aquel entonces tenía 30, Sí. 30 y pocos, 30 y poquitos, Ujú. o 30, y veía a ese señor que igual tenía 50 o 60 y se movía como un ninja. Yo ya no respiraba, no movía ni el pie para arriba ni el pie para abajo, o sea, estaba súper perdida, pero salí de aquella clase y era Kundalini, salí de aquella clase que era como, "Ah, no sé qué es esto, pero yo quiero sentir esto más en, ¿sabes? Quiero sentir esto todos los días de mi vida". Ujú. Y fue así como empecé, un poco también por el estrés del día a día, tenían puesto responsabilidad, entonces bueno, al final vas cargando, yo soy una persona que me involucro muchísimo en todo lo que hago, muchísimo, entonces bueno, pues eso también a veces cuando uno se involucra demasiado pues también pesa, entonces bueno, una cosa más otra me llevó a empezar. Ujú. Este centro se cerró, bueno, se cerró no, la profe de yoga que quedaba allí se marchó, ese centro siguió con sus actividades y abrieron otro centro. En esta ocasión sí que era ya un centro de yoga. Y en Ujú. cuanto vi que novedad, un centro de yoga, digo, nada, me apunto otra vez. Y la verdad es que para mí fue un descubrimiento. Era como ese interruptor me iba 2 días a la semana, me marcaba 2 días a la semana para ir martes y jueves y, o sea, que se cayese el mundo, pero yo esos 2 días a la semana apagaba el móvil, no había llamadas, no había correos electrónicos, no había nada, era como, era mi momento. Ujú. Y de hecho siempre, aquí en mi corazoncito siempre decía, "Ay, sí, me encantaría formarme como profe, me encantaría compartir, que la gente supiera los beneficios que tiene y cómo puede ayudar, porque yo creo que a veces el yoga está tan distorsionado por esa imagen de posturas raras, acrobáticas, me pongo con la cabeza para arriba, para abajo, y yo creo que es muchísimo más que eso. Entonces soñaba con Ujú. eso, pero bueno, con mis horarios era imposible, no, impensable, impensable. Pero bueno, mira, la vida, ya sabes, te Muy va llevando. bien. Sí, profundizaremos en lo que es el yoga, los tipos, los beneficios, pero me gustaría saber cómo fue que te formaste como profesora de yoga. ¿En qué momento? ¿Qué Pues pasó? mira, yo trabajaba en una empresa, esa empresa decide cerrar el centro de trabajo, nos hacen como una reubicación en la que yo ni me encontraba a gusto y a mayores de eso, por mis operaciones que ya tenía, empecé teniendo complicaciones. Entonces, bueno, decidí acogerme al acuerdo que habíamos llegado con la empresa y me quedó un paro. Entonces me veo un paro y digo, bueno, qué mejor oportunidad que esta, ¿qué voy a hacer? Yo no me quiero en casa, entonces yo quiero hacer algo productivo. Entonces lo primero que hice antes de nada fue parar, me cogí un par de meses, 2 meses, porque yo soy muy culo inquieto. Me cogí, bueno, me preparé currículums y esas cosas, pero me cogí como un par de meses para decir, vale, ¿realmente qué quiero? O sea, yo sé que por ahí ya no era, entonces, ¿realmente qué quiero? Y ahí volvió el yoga nidra. Ya había hecho yoga nidra en el centro este al que había ido, había probado y tal. Y yo dije, bueno, pues voy a empezar a formarme como profe de yoga nidra. Ujú. Y fue la primera formación que hice, la de profe de yoga nidra. Vale.
En ese impasse de la formación pasaron unos meses, yo tenía que hacer el examen bueno, el examen de profe de yoga nidra, y en ese impasse hice el Camino de Santiago. Wow. Y Mm, ahí en el Camino de Santiago se me removieron muchísimas cosas. El Camino de Santiago es mágico. Soy gallega, me lo notaréis por el acento. Y el Camino de Santiago te llega y te llama cuando más lo necesitas. Y así es. O sea, así es. En ese camino se me removieron tantas cosas que a la vuelta hablo con la escuela en la que me estaba formando para profe de yoga nidra y les digo que, bueno, que me gustaría formarme como profe de yoga, si puedo posponer el examen, porque además el yoga nidra me parece tan profundo y me parece que tiene tantos beneficios que me gustaría seguir profundizando más en él y hacer el examen como con más experiencia, con más, bueno, más tiempo de sí. reposo, de asimilar y demás. Me dicen que sí, que sin problema. Y así fue, así hice mi primera formación de 200 horas y después me presenté en la convocatoria del año siguiente Ujú. para el examen. Muy bien. Y empezaste como profe de yoga. Y empecé como profe. Me gustaría ahora que nos contaras qué es el yoga. ¿Qué es exactamente el yoga? Pues mira, el yoga, fuera de todo lo que vemos ya en redes, no es un deporte. O sea, el yoga para mí, desde mi visión, es una manera de reconectar con nosotras mismas, de volver a lo que somos realmente. Estamos tan perdidos hoy en día en medio de tanto ruido y de tanto, sí, de tanto ruido y tanto caos que nos olvidamos de realmente lo que somos. Nos olvidamos de respirar, nos olvidamos de conectar con nosotros, nos olvidamos hasta de comer. ¿Cómo comemos? A prisa, mal, rápido. Entonces, el yoga es una manera de volver al cuerpo. Ujú. Dices de reconectar con nosotras mismas y de volver al cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces a través del yoga? A ver, a través de diferentes posturas, porque al final el yoga no dejan de ser unas posturas sincronizadas con una respiración y esa respiración junto con el cuerpo hace que nuestra energía, nuestro prana o nuestra energía vital se mueva y se vayan liberando diferentes bloqueos que podemos tener. Al final nosotros en nuestro cuerpo guardamos muchísimas emociones. Entonces esas emociones que se quedan estancadas, pues hay que darles un poquito de movimiento. Ujú. A través del movimiento. ¿Cómo sería una clase de yoga, pues, para alguien que empieza, que quiere empezar? Un nivel pues sencillo, ¿no? Porque yo sé que hay diferentes tipos de yoga, diferentes niveles, la postura en sí tiene muchos niveles y también de cómo te sientes en ese momento, ¿no? Que siempre recalcas tú de que no es lo mismo mi cuerpo a día de hoy que mañana, entonces soy la misma persona, pero mi cuerpo puede estar distinto. Entonces, si yo empiezo de nuevas en yoga, ¿cómo sería, qué estructura tiene una clase de yoga? Para Pues hacernos una idea. mira, para que te hagas una idea, lo más importante en una clase de yoga cuando empiezas es soltar expectativas, ir sin expectativas ningunas y dejándote fluir. Eso para empezar. No, no vayas condicionada con, no voy a ser capaz, no voy a poder, porque yo he visto que hay posturas raras, porque he visto que tal, es lo que tú dices, cada postura tiene sus niveles y según nuestro día, como nos encontremos en nuestro día, tenemos que adaptar. El yoga lo tenemos que adaptar a nuestro cuerpo, no podemos adaptar nuestro cuerpo al yoga. Ujú, Muchas veces, a veces podemos caer en el ego, porque al final es el ego, el que caemos en la trampa de cuando vamos a un centro y que miras así como de reojito al que tienes al lado y ves a la señora que igual te dobla la edad, lo que te decía antes de aquel hombre ninja que sí. yo veía que hacía cosas que era como, y yo no puedo, entonces nos tenemos que olvidar de eso porque cada persona tenemos un cuerpo diferente, incluso los huesos, hay personas que son más altas, más bajas, o sea, es que tenemos que olvidarnos de eso. Entonces, en primer lugar, ir sin expectativas. En segundo lugar, una clase siempre está adaptada según al nivel y tiene diferentes fases. Nosotros llegamos a clase, hacemos como un pequeño aterrizaje
pausar, nos llegamos fuera de la calle y venga, nos ponemos a hacer ya nada, no, hacemos como un pequeño aterrizaje en la esterilla para empezar a observar el cuerpo, porque en nuestro día a día no lo hacemos, no paramos, no nos dedicamos a sentir nuestro cuerpo, entonces hacemos como un pequeño aterrizaje, luego hacemos como un pequeño calentamiento, unos movimientos de columna para ir movilizando un poquito las articulaciones y demás. Y después empezamos ya con las posturas que forman la secuencia. Las secuencias pueden estar enfocadas en un montón de cosas, pueden estar enfocadas en aspectos físicos, pues imagínate, pues en el apoyo de las manos o de los pies con la esterilla, o pueden estar enfocadas en los chakras a nivel ya más sutil, o pueden estar enfocadas pues para la digestión, para la inflamación. Cada postura tiene sus beneficios, entonces en función de eso se van creando las secuencias. Y una vez que se termina la secuencia, hacemos un savasana, que es, o sea, esa postura es, no puedes ir a una clase de yoga y saltarte el savasana, eso es prohibido, o sea, es multa, o sea, hay que poner una multa el que se salte el savasana. Yo, mira, una de mis profes de yoga dice que saltarse el savasana es como hacer un bizcocho y no meterlo al horno. Dice, tú lo haces, pero no lo metes al horno. Entonces, el, es algo parecido. Y esa es así como un poquito una estructura Ujú. de una clase. Sí, justo. O sea, yo recuerdo cuando, bueno, hace muchos años yo quería hacer deporte, pero la verdad es que no me gustaba, ¿no? Los deportes que hacía no me gustaban. Y luego la última parte, pues siempre iba con la prisa, me iba, tal. Entonces, cuando llegó el yoga a mi vida, lo veo tan distinto. Supongo que va a personas o no lo sé, ¿no? Pero sobre todo es amable para mí y en el yoga me permito disfrutar de parar y de descansar. Decías que en clase llegas y aterrizas, ¿no? Que eso lo hacemos muchas veces y me parece súper importante el permitirnos darnos ese espacio. Si no sabemos hacerlo por nosotros mismos, ¿no? Pues acompañados en una clase de yoga y sabemos que hemos bloqueado ese ratito, pero es un ratito para nosotros. Pero yo cuando me siento ahí a aterrizar y conecto con mi cuerpo, con mis emociones, es un regalo. Y justo después de todo el movimiento, el Shavasana, o sea, lo disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo recuerdo la Vero de antes, que se saltaba ahí la última parte, ¿no? Esto tal, relajación, ¿no? Y ahora es como, guau, qué gusto el, después del movimiento, la postura de Shavasana y descansar el cuerpo y permitirte soltar ahí. O sea, me parece un regalo. Es que el savasana realmente es la postura más difícil de todas. Y fíjate que es tumbarse en el suelo, piernas separadas, brazos separados al lado del cuerpo, palmas de las manos hacia arriba. Y es la postura más difícil. ¿Por qué? Porque normalmente, y tú lo dices, cuando eras más joven, todos normalmente huimos de nuestras emociones. Huimos, o sea, rechazamos el dolor y nos queremos el placer y rechazamos el dolor. Entonces el savasana nos enfrentaba, seguramente a todos cuando empezamos, a mí la primera, al final tú en el savasana te encuentras frente a frente con lo que no te gusta. Entonces, ¿qué haces? Uf, no, me voy a prisa corriendo y a lo mejor te vas porque habías quedado a tomar un café y a lo mejor ese café podría esperar 10 minutos a que te terminaras tu savasana, pero no, es como una manera de huir. Sin embargo, ahora, cuando te das el permiso de parar, cuando te das el permiso de escucharte, es cuando más lo disfrutas. Y el Savasana te hace integrar todos los beneficios de la clase, porque cada postura tiene unos beneficios, según lo que te decía antes, según el enfoque de la clase, pero el Savasana es una de las partes más importantes de la clase. Ujú. Y también como la parte primera que decimos de aterrizar, luego vamos a hablar más específicamente del curso que yo he hecho contigo de Yoga Nidra, em, pero ahí hablábamos, o sea, experimentábamos mucho los pranayamas, que son las formas de, o sea, la respiración, ¿no? Tú me has dado como muchos recursos para respirar y me gustaría centrarme ahí y hablar de cómo es la respiración en yoga, el pranayama, qué es el pranayama, cómo es la respiración en yoga, si me puedes contar sobre esto. Vale, pues mira, la respiración en yoga es siempre nasal, Ujú, siempre. Tanto la inhalación como la exhalación la hacemos siempre nasal.
Entonces, partiendo de esa base, la importancia de la respiración nasal, eh, tanto en yoga como en nuestro día a día, es muy importante hacerlo por fosas nasales, más que nada porque normalmente las fosas nasales tienen como unos pelitos que se llaman cilias que hacen como de barrera para filtrar ese aire que entra a nuestros pulmones, cosa que si inhalas y exhalas por la boca, el aire entra tal cual a los pulmones con toda la contaminación y todo, o sea, Ujú. no entra filtrado, por decirlo así. Sí, Entonces, por eso es muy importante la respiración nasal. Después, vale. a mayores de eso, los ejercicios de pranayama en yoga, que es lo que hacemos, los pranayamas o ejercicios de respiración, porque pranayama es una palabra en sánscrito, pero para que todo el mundo lo entienda, son esos ejercicios de pranayama que hacemos, normalmente los hacemos para calmar la mente. Nosotros, Ujú. mira, se dice que en yoga esos ejercicios, esos pranayamas, perdona, purifican nuestros canales energéticos y equilibran nuestros canales energéticos y purifican nuestro prana, nuestra energía vital. Los Vale. canales energéticos, para que te hagas una idea, se dice que en nuestro cuerpo tenemos más de 72.000, o sea, Wow. imagina. Oh, Pero los tres más importantes son Ida, Sushumna y Pingala. Sushumna está a lo largo de nuestra columna vertebral y se dice que permanece dormida. Ida y Pingala fluyen a través de nuestras dos fosas nasales. Entonces, tenemos Ida, que fluye por la fosa nasal izquierda, que es una energía yin, una energía femenina, que aunque da igual que seas hombre o mujer, todos tenemos las dos energías, entonces es una energía yin, una energía más femenina, está relacionada con el sistema nervioso parasimpático, el relax, la calma, y es una energía ascendente que sube hacia arriba. vale. Después tenemos Pingala, que fluye por la fosa nasal derecha. Es una energía descendente que es una energía yang, que es más activa, que está relacionada con el sistema nervioso simpático, el de lucha, huida, el de activarte, ese dinamismo que necesitamos pues, para hacer correr, hacer deporte, para cuando tenemos prisa y todo eso. Ujú. Entonces, esas dos fosas nasales, la de ida y la de píngala, la que sube y la que baja, la energía ascendente y la energía descendente, lo que hacen también es que están relacionadas con los hemisferios de nuestro cerebro. Ujú. Ida, la que fluye por fosa nasal izquierda, está relacionado con el hemisferio derecho, con el emocional. Vale. Píngala fluye por fosa nasal derecha, está relacionada con el hemisferio izquierdo, el más racional, el más lógico. Entonces, el que en yoga inhalemos y exhalemos por fosas nasales hace que se equilibren esas dos energías de nuestros hemisferios. Vale. Al equilibrarse esas dos energías de los hemisferios, también estamos equilibrando nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático. Si tú tienes el simpático muy elevado y estás estresada todo el rato, a medida que los equilibramos, lo que hacemos es calmar el sistema nervioso y es ahí en donde sucede la magia del yoga a través de diferentes ejercicios, porque dentro del yoga o dentro de los pranayamas tenemos ejercicios que son tranquilizantes, hay pranayamas que son tranquilizantes, revitalizantes, refrescantes. Entonces, bueno, dependiendo un poco de la secuencia de yoga o del enfoque que tenga la clase, pues pueden utilizar unos u otros. Pero el motivo principal por el que se respira por fosas nasales y el que utilicemos tanto la respiración nasal es por ese motivo, por el equilibrar esas dos energías, esos dos hemisferios de nuestro cerebro y ese sistema nervioso. Wow. Y eso justo empezando la clase de yoga, la que es con el pranayama, la respiración, y ahí ya estás equilibrando energías, ¿no? Digamos, Equilibrando o activando, o depende un activando. poquito, claro, porque imagínate, igual si es una clase así como un poquito más intensa, podemos hacer un ejercicio que sea como más revitalizante, que te dé un poquito más de energía para, bueno, pues para afrontar esa clase. Que cuando digo intensa, que la gente no crea que son súper clases de, al final no deja de ser yoga, pero siempre hay clases que son más intensas que otras.
Sí, antes de seguir, que me parece súper interesante explicar un poquito más lo que es una clase de yoga en sí. Me gustaría que explicaras un poco los tipos de yoga que hay. A mí algo que me encanta es que según cómo me encuentre yo, de energía, físicamente, emocionalmente, hay diferentes tipos de yoga que me pueden beneficiar siempre. Si estoy más tranquila, quizás hago un yin yoga o hatha yoga, y si me siento con mucha energía, pues hago un viñasa. Entonces, ¿podrías explicar un poco para que las personas que no sepan de yoga, pues tengan ahí como el abanico y decir, ah, pero hay todos estos tipos, ¿no? Y en vez de esas palabras, viñasa, hatha, ¿qué es? ¿Qué tipos Claro, de yoga son? mira, la base principal del yoga es el hatha. ¿Vale? Es como la base, está aquí y de este hatha yoga salen el resto de estilos de yoga que son como un poco más modernos. Al final todos parten de la misma base, pero unos son como más activos, otros son como más pausados. El hatha yoga normalmente las posturas realizamos posturas y se mantienen pues, durante X respiraciones, dependiendo del profe que guíe la clase, que pueda meter pues, de 3 respiraciones, 5, 10, depende de lo larga que quieras hacer la clase o corta que quieras hacer la clase y demás. Después, el vinyasa, normalmente en vinyasa es cada movimiento que hacemos es una inhalación o una exhalación. Por ejemplo, inhala, eleva los brazos, exhala, te flexionas y cada movimiento que haces que en yoga también hacemos, o sea, en hatha, perdón, también hacemos eso de inhala, eleva brazos, exhala, te flexionas, pero cuando llegas a la postura, te mantienes en la postura pues respirando lento y profundo, suavemente y demás. En vinyasa no, en vinyasa te estás moviendo continuamente. En la ashtanga es un poquito más dinámico, es una serie que está definida, que no se modifica, que no se puede modificar. Es primero esta postura, cuando ya dominas esta postura pasas a esta, o sea, hasta tiene varias series y entonces haces la primera serie, cuando ya dominas perfectamente la primera serie pasas a la segunda, pero es algo cerrado y es como una práctica. Incluso hay escuelas o hay centros de yoga en los que tú vas y tú practicas sin una guía, o sea, el profesor no te está guiando la clase, es como el profesor te corrige si ve que estás haciendo algo mal, pero realmente la práctica es tuya. Y después hay estilos, pues el yin yoga, que es un poquito más reciente, que no es tan antiguo como el hatha, porque al final el hatha es la base. El yin yoga, que es una práctica mucho más pausada, es una práctica en la que permanecemos desde 3 minutos hasta 5, 10, 20, depende bueno, pues del tipo de clase. Evidentemente en los centros hoy en día, en una hora, hora y cuarto, hora y media de clase, si pones el permanecer en una postura 15 minutos, en una clase de una hora te da para 4 posturas. Entonces, normalmente al final siempre se intenta hacer como un poco, teniendo en cuenta el nivel de los alumnos, se suele hacer también, pues venga, pongo posturas de 4 minutos, que 4 minutos ya a veces para una persona es mucho, porque aunque la clase no es intensa, el yin yoga, ¿cómo se dice? La dificultad del yin yoga es más mental que física, porque es una práctica en la que utilizamos soportes cuando no llegamos, cojines, mantas, todo tipo de soportes para a donde no llega nuestro cuerpo, ponemos un soporte, pero a nivel mental, quedarte 4 minutos respirando en una postura, ahí a veces se remueven muchas cosas. Entonces, son estilos que, como tú bien decías, dependiendo de cómo te encuentras, puedes practicar uno u otro. A medida que te vas conociendo, también ya puedes ir tanteando cuál me sienta mejor, cuál me sienta peor, o qué necesito hoy o cuál no. Pero también es cierto y también es importante que a veces nos dejamos llevar porque a lo mejor estamos bajitas de energía y estoy bajita de energía, no me apetece nada, me voy a hacer un yin yoga que es más pausado, más tal. Y si ya estamos bajitas de energía y a eso le metemos el quedarnos en quietud con nuestros pensamientos, porque nuestra mente nos boicotea todo el rato, y te quedas en quietud con tu mente, a veces no es lo que realmente necesitas.
realmente es, vale, estoy bajita de energía, pues uy, me voy a meter en una clase que aunque no me apetezca nada, me voy a hacer una clase de Hatha o me voy a hacer una clase de Vinyasa para ver si muevo un poquito esta energía. Y cuando acabe la clase, ya no eres la que entró al inicio de la clase. Pero al final eso lo vas descubriendo a medida que te vas conociendo y no te Ujú. dejas llevar por, uff, estoy cansada, voy a hacer yin yoga. Sí, 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 sí. O sea, yo recuerdo que empecé por el yin yoga y a mí me parecía súper complicado. O sea, parece que es como más sencillo, pero el hecho de estar estábamos quizá 3 minutos, cuatro en una misma postura, a lo primero muy bien, pero luego pasan los segundos y que si el cuerpo, que si empiezas a pensar que, ay, madre mía, pero cuánto quedará, que no sé qué. Y es como, o sea, estás contigo, con tu mente, o sea, se ve súper claro, ¿no? Que estás Total. ahí relacionándote con tu mente, pero tiene como más fuerza la mente que el cuerpo quizás ahí. Es que ahí, en ese momento, tú empiezas en la postura y puede ser la más sencilla, te puedes tumbar con las piernas apoyadas en la pared, que ya ves que no tiene dificultad, no hay riesgo de hacerte daño, nada, o sea, te tumbas y apoyas las piernas en la pared y dices, buah, aquí me puedo quedar 10 minutos. Pero es que a los minuto y medio tu mente te está diciendo, ay, que te duele el talón de estar apoyado en la pared, ay, que me está dando, ay, ahora me pica aquí el gemelo, ay. Y ya te empieza a decir, uy, y con lo bien que estaba yo haciendo la compra, anda, y me olvidé de poner la lavadora. Y tengo la secadora, bueno, es que la mente es así. Y la Ujú. mente te intenta sacar durante todo el rato, igual que en la meditación. La mente quiere ceñirse y quedarse en la zona de control y en la zona conocida, en la zona de confort y demás. Entonces la mente nos boicotea todo el rato, todo el rato. Y ahí somos nosotros el volver a la respiración, volver al cuerpo. Y ahí te estoy hablando de una postura sencilla, apoyada en pared, pero si ya es una postura que es un poquito más complicada, te empieza a doler. Y dices, uy, cómo me duele la cadera o lo que sea, Lo que uy, sea. me duele, uy, me tengo que mover porque me duele, uy, cómo me duele. Y cuanto más piensas que te duele, más, uy, me duele muchísimo, sí, 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 me tengo que mover. Cosa que si respiras lento y profundo, exhalas muy suave, y esa tensión o ese dolor se relaja, es una resistencia mental. Lo que pasa que es la mente que te está queriendo controlar para que salgas de eso que no quiere estar ahí, no quiere que la controles, te quiere controlar ella a ti. Me parece esto que acabas de decir muy, muy interesante. O sea, como dices, con la respiración. A través de la respiración, tú estás en una postura incómoda, que estás sintiendo incomodidad y que te duele, y dices, vale, a ver, respira lento y profundo, relajo la zona, inhalo. Y exhalas todo por nariz siempre y exhalas muy suave, muy lento, lo más lento que puedas, relajando toda la zona en donde se supone que tienes el dolor. Y lo haces un par de veces. Si ese dolor disminuye o se va en el momento en el que respiras, eso es una resistencia mental, que casi el 90% de las veces suele ser resistencia mental. Ujú. ¿Qué pasa? Que estamos ahí aguantando y estás aguantando como, duele, ay, y no quiero pensar esto, pero estoy pensando, porque ya la mente te está llevando a mira lo que me dijo la otra y luego no y qué mal me sentó cuando fui y me dijo, y ya está el bucle ahí y ya empieza. Salte de aquí, salte de aquí, salte de aquí, y al final, si sales, gana ella, claro. Ujú. Me parece muy interesante justo el ejercicio que dices en Yin Yoga, como trasladarlo a tu día a día, ¿no? Con la respiración. El poder probarte a ti en momentos de tu día a día donde quizás tu mente está como muy ruidosa o no sé, o quizás tienes un pequeño dolor, una pequeña molestia que puedas experimentar con la respiración a ver qué pasa, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y es más, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo no soy mamá, no tengo niños ni voy a tenerlos, pero las mujeres que están embarazadas van a ejercicios de preparación al parto Sí. y hacen ejercicios de respiración, que desconozco cómo son, ¿eh? Estoy hablando un poco desde el desconocimiento, pero para que veas que para ese dolor que vas a pasar en el parto, hacen ejercicios de preparación al parto a través de la respiración y les inducen, bueno, yo por lo que veo en las películas, por mi hermana, que aunque Sí. bueno, mi hermana al final fueron cesáreas, pero para poner el ejemplo de cómo la respiración
puede calmar. O sea, la respiración, para mí, en la respiración está la Ujú, clave de todo. ujú. Por eso también siempre se trabaja la respiración en yoga. O sea, Siempre. en el aterrizaje que hemos dicho a la clase, que hace el pranayama, que es el tipo de respiración, en el tipo de yoga que hagas, como has estado explicando, según si haces un vinyasa, que es el más dinámico, es con la respiración, si es un hatha, te mantienes durante unas cuantas respiraciones, pero como el patrón por donde nos guiamos, ¿no? Es a través de la respiración. La respiración es la puerta de entrada al cuerpo y a la mente. Es así, pero es que eh, no nos damos cuenta de que tenemos una herramienta de serie que viene instalada en nuestro sistema operativo, ahora que estamos así tan modernizados. Es una herramienta que tenemos de serie y que realmente es muy poderosa, pero no la sabemos utilizar. De hecho, el 99, me atrevería a decir, 99% de las personas como respiran, con la parte alta de la caja torácica. Ujú. ¿Qué consigues con eso? Más estrés, más ansiedad. O sea, mm, Vale. es aprender a respirar para que eso no suceda. Vale, nos detenemos aquí un momento y ¿Sí? explicas cómo sería una respiración correcta, o sea, ya que no que estés en yoga, sino en tu día a día, cómo sería una respiración correcta y cómo sería la parte que dices, si la haces de una forma incorrecta, quizás que te alteras más, te pones más nervioso, ¿cómo sería? Claro. Mira, antes de nada me gustaría decirte, normalmente cuando tenemos un suceso en nuestra mente, que tenemos una mente agitada y que estamos con pensamientos, yo qué sé, pues muy críticos, algo que sucede en nuestra mente afecta directamente a nuestro cuerpo y a nuestra respiración. Ujú, Y cuando le sucede un impacto que suceda en nuestro cuerpo, nos afecta directamente a nuestra mente y a nuestra respiración también. Al final tú te llevas un susto y al final empiezas, cuando te asustan, yo qué sé, vas por la calle, te viene alguien a oscuras en una calle, lo que sea, te asustas y es como, lo primero que haces es como esa primera inhalación que parece que te encoge los pulmones. sí. Entonces, tanto en el suceso que sucede en la mente como lo que sucede en el cuerpo impacta a la inversa. Ujú, Cosa que la respiración lo que hace es regular tanto el cuerpo como la mente. Nosotros con nuestra respiración regulamos el cuerpo, pues el dolor, las molestias, la incomodidad, y la mente, ese caos mental, ese mono que no para de saltar en nuestra cabeza y que nos habla todo el rato, esa voz que está ahí todo el rato hablando. Entonces eso es una parte importante. Y después, la respiración, la más beneficiosa de todas, es la respiración abdominal o diafragmática, ujú, que es la que realizamos con la parte baja del abdomen. Nosotros tenemos el diafragma, que es el que separa la parte de los pulmones de la parte de los órganos abdominales. Ese diafragma, que tiene como una formita así como de paraguas, es la que hace que cuando nosotros inhalamos, llenamos el abdomen y los pulmones se llenan de aire, pues ese diafragma hace que los pulmones se expandan para ujú, llenarse de aire, que nuestro abdomen se llene y cuando se relaja, ese paraguas se relaja, los pulmones sueltan el aire. Entonces es muy importante, nosotros deberíamos respirar con la parte del abdomen. De hecho, te fijas, cuando somos bebés, nosotros nacemos y nacemos con la respiración correcta. Tú ujú, te fijas en un bebé y cómo respira, llenando la barriguita y vaciando la barriguita, llenando, y parece que llena la barriguita que dices tú, madre mía, ¿de dónde le sale todo ese aire al niño o a la barriguita? ujú, Y realmente es así, respiran súper bien. Con el paso del tiempo nos olvidamos de respirar correctamente y pasamos a respirar con la caja torácica. Tenemos estrés, ansiedad y cuanto más estrés y ansiedad tenemos, más respiramos con la caja torácica. Al final, eso es como un círculo vicioso. Cuanto más respiro con la parte alta, más activo el sistema nervioso porque no llego a expandir los pulmones, no llego a movilizar el diafragma. Ese diafragma, si respiramos solo con esta parte, como ujú, con inhalaciones cortas y exhalaciones cortas, respiras con esta parte, el diafragma no se mueve y ese diafragma normalmente cuando se mueve también está conectado con el nervio vago.
que es el responsable de activar ese sistema nervioso parasimpático, el de la calma, el relax y demás. Entonces, la mejor manera de respirar es la respiración abdominal, Ujú, que al principio es muy difícil, sobre todo la gente que está empezando en yoga. Yo insisto mucho porque es una de las más beneficiosas, y si te acostumbras todos los días a parar 5 minutos y a decir, vale, voy a tomar conciencia de verdad. Al principio es difícil, por eso yo al principio siempre recomiendo hacerla tumbada. Te tumbas en el suelo, una esterilla, mano derecha en el abdomen, mano izquierda en el pecho, y llevas la atención al pecho, perdón, al abdomen. Y ahí exhalas todo el aire, vaciando todo el aire que tienes en tu abdomen, y empiezas inhalando, llenando abdomen, exhalando, vacía abdomen. ujú, Inhala, llena abdomen. Si eso lo entrenas, llega un momento que te sale como de manera automática. Yo ahora ujú. mismo, como intento entrenarlo todos los días, a veces incluso viendo la tele o leyendo un libro, me descubro a mí misma respirando Ah, sí. de Ujú, manera abdominal. Pero es súper, súper importante. Mira, yo cuando me puse mala, porque sabes que después de hacer la formación empecé a dar clases de yoga y demás, me puse mala otra vez con un problema de intestino, y me tuvieron que operar, perdí el intestino, y yo desde mi ego, y bueno, si de las otras veces estuve súper bien y me recuperé pronto porque mentalmente estaba muy fuerte, de esta vez que tengo herramientas, pues imagínate. Y fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tenía la cuarta cicatriz encima de las tres que ya tenía, y solo respiraba con esta parte, con la parte de... Es que ni siquiera el aire me llegaba a entrar directamente a expandir los pulmones o las costillas. Es que el aire me entraba hasta aquí. ujú, Y eso me causaba una ansiedad y una frustración que no te puedes imaginar. Y era como, pero si yo tengo herramientas, ya, pero es que no las tuviera, es que no, en ese momento, pues evidentemente no las podía usar. Y ahí sí ya tenía claro que en la respiración está la clave, y me encanta esa frase porque creo que es así. Si ya tenía claro que en la respiración estaba la clave, a raíz de esta operación, o sea, me quedó muchísimo, muchísimo más claro que tenemos que poner más atención en la respiración. ujú. Qué bueno. O sea, me parece muy guay lo que explicas, tanto para el yoga, que el yoga es mucho de eso, lo hablaremos, como para tu vida y tu día a día, ¿no? Sí, sí, es que yo ahora ya casi ya me estaba centrando, Sí. evidentemente no solo el yoga, porque al final el yoga es una clase que vas hora y media, pero eso si lo extrapolas y lo llevas a tu día a día, el beneficio que puedes tener, imagínate, o sea, mejoras la capacidad pulmonar, mejora tu capacidad de memoria, de retener, la concentración. eh, es brutal, o sea, los beneficios que tiene, aparte de calmar el sistema nervioso, vives más calmada, no respondes de manera tan impulsiva, porque al final si estás calmada es como que te tomas las cosas de otra manera, o te paras a pensar, cuando de otra manera estarías como saltando Más a la reactivo, primera, sí. a reaccionar. Entonces, bueno, influye en todo. Muy bien. Hemos hablado de los tipos de yoga, la importancia de aterrizar, la importancia de la respiración, que es el centro de todo. Vamos a las posturas, ¿no? Después de eso es como, bueno, pues las posturas que se den en cada clase. Y muchas veces dices en clase, me parece como muy interesante, que a nivel físico, o sea, tú mueves la energía, tu energía a través de las posturas. Hay una secuencia que es Saludo al Sol, que yo noto cómo mi energía se mueve, ¿no? Entonces, ¿nos explicas un poco más cómo son las posturas o qué se mueve ahí? Vale, mira, normalmente, bueno, el saludo al sol, ahora que lo has dicho, yo normalmente en mis clases lo incluyo en algunas muy puntuales, porque para mí el saludo al sol es como en sí, o tal y como me lo explicaron a mí, como yo lo veo en sí, tal y como me lo transmitió mi maestro, es una sadhana en sí. Está considerada una sadhana en sí, porque al final hace los movimientos de la columna, flexión, extensión, entonces es considerada una sadhana. Por eso es normal que notes más ese movimiento de energía, aparte que el saludo al sol también se utiliza como calentamiento.
En Vale, algunas clases también se utiliza de calentamiento. Y después, en las posturas, a través de, vamos haciendo, en las diferentes posturas que vamos haciendo, hacemos posturas de pie para enraizar bien nuestros pies, para sentir ese enraizamiento con la tierra, hacemos posturas de equilibrio. Las posturas de equilibrio, por ejemplo, se hacen para trabajar. Te decía antes que nuestras fosas nasales están relacionadas con los hemisferios de nuestro cerebro, la derecha regula el izquierdo, la izquierda regula el derecho. Pues en las posturas de equilibrio también tratamos de equilibrar esos dos hemisferios de nuestro cerebro. Hacemos vale. posturas de equilibrio sobre una pierna, sobre la otra, y a veces hay gente que dice, jo, pues fíjate, yo en la izquierda me encuentro que estoy súper estable y tengo equilibrio y me encuentro muy bien, pero soy diestra, o al revés, en la diestra me caigo continuamente, y eso es por según cómo tengamos o cómo estemos en nuestros hemisferios, pues a veces te cuesta más. Pues me estoy sujetando sobre la pierna izquierda y me estoy cayendo todo el rato. Pues a lo mejor hay alguna emoción, porque como la izquierda es la que rige el lado emocional, pues a lo mejor hay alguna emoción que se está moviendo por ahí. Al igual que hacemos posturas de extensión, de apertura de pecho. Esa apertura de pecho, cuanto más abrimos el pecho, más se pueden remover cosas. Movemos la cadera con las flexiones hacia adelante. La cadera es el mayor contenedor de emociones que tenemos. O sea, nuestro cuerpo, nosotros somos como un disco duro. Entonces, y nuestro disco duro tiene carpetitas, para explicarlo así facilito. Entonces, nosotros a medida que vamos sintiendo emociones, pues cada emoción la vamos archivando en un lugar. Pues la tristeza se acumula y se archiva en la zona de los pulmones. Hay otras emociones como el miedo que se acumulan en caderas. Entonces, a través de las diferentes posturas que inciden en una parte del cuerpo, ya sea caderas, ya sea apertura de pecho, pues vamos movilizando esas emociones, y lo que logramos con esas posturas también es el eliminar los bloqueos de energía. Vale. Antes hablabas de los chakras, que al final son puntos energéticos. Mucho se habla. ¿Podrías explicar tú qué son exactamente los chakras y cuáles son para conocer mejor? Sí, mira, los chakras, ¿te acuerdas cuando al inicio te comentaba fosa nasal izquierda, fosa nasal derecha? La izquierda es una energía ascendente que sube hacia arriba. La derecha es una energía descendente, Ujú, que son esos dos canales energéticos, Ida y Pingala. Y después teníamos el canal central, que está a lo largo de nuestra columna vertebral y que está dormido, que se supone que cuando equilibramos las dos fosas nasales, cuando los dos nadis o canales energéticos están equilibrados, es cuando se despierta ese tercer canal. Entonces, cuando esa energía ascendente y esa energía descendente, que no suben en línea recta, la que sube ascendente sube como en espiral, bordeando todo el canal central, que es el canal Sushumna, y la que baja, baja también en espiral. ujú, En el momento en el que la energía que sube y la energía que baja se cruza, es como si fuese un chispazo, energía positiva, energía negativa, se crea como un chispazo. Y ese vale. chispazo, para que te hagas una idea, en ese chispazo se forma como un vórtice de energía. En ese vórtice de energía es un chakra. Ujú, Los 7 chakras principales, en donde se forman esos chakras, está Muladhara, que está a la altura de más o menos de los genitales, cuello uterino, más o menos. Ese sería Muladhara. Después está Svadhisthana, que está como justo debajo en la base del coxis. ujú, Manipura, a la altura del ombliguito. Anahata, a la altura del corazón. Vishuddha, en la garganta, o Vishuddhi, en la garganta. Agna, el del entrecejo, y Sahasrara, que más que un chakra, hay quien dice, pues en diferentes libros, que más que un chakra es como un portal energético, es por donde se supone que sale nuestra alma el día que dejamos nuestro cuerpo y para reencarnar, en los que creen en reencarnaciones. ujú. Y entonces en yoga con las diferentes posturas vas trabajando estos chakras, ¿no? Estos centros energéticos, vas como
¿Sería como para desbloquear esto o cómo? Claro, lo que hacemos es en las posturas, esa energía que sube a través de la respiración y a través de las posturas con esa energía que baja, ese vórtice de energía está girando continuamente. Y hay quien dice que son como como que se representan como una flor de loto y que esa flor de loto se abre o se cierra. Hay gente que dice que mis chakras están abiertos o están cerrados, y hay quien dice que mi chakra está abierto, o sea, está bloqueado o desbloqueado. Eh, Más que el estar desbloqueado, estar abierto, estar cerrado, lo que tiene es como falta de energía. Al Ujú. final, si tú tienes más energía positiva, pues más energía activa de estrés, de agitamiento, y tienes menos de la negativa, al final vas a estar como más Claro. activa. Ujú. Y al revés, si tienes más energía de letargo, de estar más cansada, más lo que hablábamos antes de según te El encuentres yin y el para yang, practicar, sí. claro, Mm. pues de lo que se trata es de equilibrar esa energía. Y los chakras cuando están en desequilibrio es porque siempre hay una energía que pesa más que otra, Ujú. por decirlo, por entenderlo así más Vale, fácilmente. muy bien. Es muy interesante también trabajar con Ine en las clases porque ella está en clase y te explica, a mí lo que me encanta es que a lo mejor hacemos una postura o una torsión o así y ella te está explicando los beneficios que tiene para tu cuerpo también esa postura, ¿no? Pues por ejemplo, a veces cuando hacemos alguna torsión o no sé, o apertura de pecho o también beneficios a nivel físico y a nivel emocional. Efectivamente, Sí, que eso sí, lo explica ella en clase generalmente y a mí eso pues me encanta. Em, claro. a nivel de energía también me parece un tema súper interesante que haya salido, que nos expliquen los chakras. Me gustaría también saber el tema de los diferentes cuerpos que tenemos, que tú a veces esto lo has trabajado en Yoga Nidra, que ahora hablaremos. ¿Qué son? ¿Qué cuerpos tenemos? No solo somos esto. Efectivamente. Mira, se dice que nosotros tenemos 5 cuerpos o 5 envolturas que se llaman koshas. Ujú, Tenemos este cuerpo físico, el que vemos, el que tocamos, el que está compuesto de nuestros huesos, nuestra piel, y es esto. ujú. Después tenemos justo por encima de nuestro cuerpo físico, a una distancia un poquito más arriba, tenemos nuestro cuerpo energético. ¿Vale? El cuerpo físico se llama Annamaya Kosha. Después, el cuerpo energético es el de la respiración, Ujú. que es el que está justo por encima. Después del cuerpo energético está el cuerpo mental. Después del cuerpo mental está el cuerpo intuitivo y por último está el cuerpo de dicha. Y esas 5 envolturas de nuestro cuerpo se dice que ocupan, si elevamos nuestras manos, me voy a separar, y las estiramos hacia aquí, ese espacio que abarca nuestras manos es el espacio que ocupan nuestros 5 cuerpos. Ujú, Entonces, esos 5 cuerpos, aunque estos cuerpos que tenemos aquí no los vemos, pero están tanto hacia arriba como hacia el frente, ¿eh? Es como una cúpula, por decir así, que nos rodea. Es como nuestro espacio personal, ¿no? ¿vale? Por decir así. Entonces, nosotros en yoga, a través de las diferentes posturas, lo que hacemos es, con las posturas, eliminamos los bloqueos del cuerpo físico, de este cuerpo que nosotros tenemos. Al final, a medida que vamos haciendo posturas, nos vamos volviendo cada vez más flexibles, pero no nos volvemos solo flexibles de cuerpo, sino la mente te cambia y es como que ganas flexibilidad mental. Ujú. Entonces, la flexibilidad no solo es a nivel físico, Física. Ujú, pero donde lo notamos visualmente es en la flexibilidad que adquiere nuestro cuerpo. Entonces, trabajamos con las posturas, trabajamos el cuerpo físico, eliminando esos bloqueos ujú. y con ayuda del cuerpo energético, que es nuestra respiración. ¿Vale? Con esas dos, con el cuerpo físico y con el cuerpo energético, lo que hacemos es afectar o entrar a el cuerpo mental.
O sea, si nuestro cuerpo físico está bien y nuestro cuerpo energético, a través de la respiración, lo que hacemos es calmar la mente. Entonces es Ujú. como se calma la mente, tenemos claridad de pensamiento, nos concentramos más, nos encontramos como anímicamente más empoderadas, más como con más ganas. Entonces, trabajamos el cuerpo físico, trabajamos el cuerpo energético, el cuerpo mental, y cuando tenemos esos tres trabajados es como que automáticamente el cuerpo intuitivo, llámale intuición, sexto sentido, corazonada, llámale como quieras, es como que lo tenemos como más desarrollado. Después de trabajar todos estos cuerpos, tenemos ese cuerpo más desarrollado, porque se Ujú. dice que nuestra, bueno, nuestra, no voy a decir intención, pero en el camino del yoga, nuestro foco, nuestra meta final sería llegar a ese cuerpo de dicha, de plenitud, de sentirte pleno. Pero claro, hay que atravesar los cuerpos primero, la dificultad del cuerpo, porque tienes que, en primer lugar, tienes que querer ir a yoga, querer practicar, sacarte expectativas y empezar a moverte. Olvidarte de mi cuerpo no vale para hacer posturas, mi cuerpo no, no, es voy y pruebo. Y no es voy y pruebo una clase, porque en una clase vas a salir perdida, porque el primer día tienes que estar mirando continuamente cómo se hace, cómo no, estás muy perdida, pero a medida que lo vas haciendo, tienes que probar un número de clases para que digas, jo, pues esto me está sentando bien o no. Al final, yo siempre lo comparo con el carnet de conducir, me tendrás escuchado muchas veces, de decir, al final, la primera vez que coges el coche, ves el freno, el embrague, tres pedales, solo tengo dos pies, ¿cómo voy a hacer? No, no puedo. Y luego ya lo haces de manera automática que no, no necesitas ni pensarlo. Pues en yoga es algo similar. Y cuando llevas ya un número de clases y ya empiezas a escuchar el nombre de las posturas, que ya sabes qué postura vas a hacer y ya más o menos controlas un poquito y ya sabes, ay, ahora tengo que enraizar el pie, ahora voy a abrir el pecho. Cuando ya sabes esas nociones es cuando puedes empezar a disfrutar de, vale, ahora estoy respirando y estoy respirando con calma. Y cuando ya puedes controlar el cuerpo y controlas la respiración es cuando dices, ay, pues ahora ya parece que empiezo a tener más claridad y es cuando de verdad empiezas a disfrutar del Mm. yoga. Y como decías al inicio, reconectas contigo, ¿no? A través del cuerpo, la respiración, tu mente, tus cuerpos energéticos, me parece una Total, pasada. total, total. Lo que pasa que, bueno, muchas veces sí que es cierto, el miedo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, es que no sé si lo hago bien. Yo tengo alumnas que al empezar las primeras semanas es que no sé si lo estoy haciendo bien, es que no, escucha tu cuerpo y tu respiración. O Ujú. sea, escucha tu cuerpo y tu respiración. No hay una manera, si estás haciéndolo mal, yo te corrijo, pero no hay una manera correcta o incorrecta de estar haciendo mal el escuchar tu cuerpo. ¿Sabes? No hay Ujú. una manera correcta de escuchar mal el cuerpo, no. Es como, vale, si cierro los ojos, ¿qué estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo algún dolor? ¿Estoy sintiendo alguna emoción que me esté... A veces esas emociones que parece que te aprietan por dentro, no, pues es pararte y darte el espacio, que hoy en día, por desgracia, no lo hacemos. Entonces, muchas Ujú. veces es como, ay, me encuentro mal, ay, no sé qué me pasa. Bueno, pues como chocolate, me encuentro mal, me voy de shopping, me encuentro mal, tomo un café y luego me tomo otro. Y, y al final tratamos de huir de esas emociones. Es como, no, me encuentro mal, vale, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué me encuentro mal? Y a lo mejor te paras a respirar, respiras, y dices, "Oh, pues mira, y ahora estoy bien". Sí, la importancia de permitirse parar y reconectar contigo ahí. Claro, pero nos vendieron el correr detrás de una zanahoria que no existe, que es virtual. Sí, Y- sí, 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 sí. sí. Nos enseñaron, ah, hay que perseguir la felicidad. Yo hace pocos días compartí en un reel, es como, cuando tenga no sé qué, seré feliz. Cuando tenga la casa, cuando me vaya a Bali, cuando haga, seré feliz. ¿Cuándo? Y eso Ujú. cuando nunca llega. Porque cuando llega y piensas que ya eres feliz, a los 2 minutos tu mente empieza, uff, pues ahora, pues ahora si te fueras a no sé dónde, pues ahora si compraras no sé qué, pues ahora si comieras no sé qué. Y al Sí. final nos vivimos, o sea, nos pasamos la vida persiguiendo una felicidad que no nos han
Nos han enseñado a perseguirla, pero no nos han enseñado a parar y a disfrutarla Exacto. y Y a sentirla. eso te lo enseña el yoga, ¿no? El estar en atención plena, el disfrutar del momento presente, el poder observar cómo te comparas, a lo mejor con el compañero, pero volver a ti, a respetar tu cuerpo, tu estado de cómo te sientes hoy, es muy completo. Y ahora me gustaría profundizar un poco en el tipo de yoga, en la formación que yo hice contigo de Yoga Nidra, por la que empezaste, ¿no? Y la que tienes un programa específico. Sí. Claro, el Yoga Nidra no te mueves. ¿Cómo es Es, el Yoga Nidra? el yoga nidra es todo lo contrario al yoga. Ujú. Porque el yoga nidra es, te tumbas en una esterilla, en postura de savasana, boca arriba, con las piernas separadas, al ancho de la esterilla, dejas que los pies se relajen y se caigan hacia los lados, brazos al lado del cuerpo. Importante taparse, porque hay gente que dice, ah, no, yo no, que yo no soy friolera, soy muy calurosa. No, es importante taparse y tú lo puedes decir porque si no te tapas, o sea, durante las sesiones de yoga nidra la temperatura corporal desciende hasta tal punto que llega un momento que si no estás bien abrigada, el frío se te mete tanto en el cuerpo que una te hace salir de la sesión de yoga nidra, no la disfrutas y luego el cuerpo, el frío se te queda en el cuerpo que más de una, vosotras me tenéis dicho, jo, se me quedó el frío en el cuerpo que me he tenido Sí, que ir a la ducha porque no conseguía sí, total. entrar en calor. Entonces es muy importante. Y es todo lo contrario, o sea, te quedas ahí y simplemente tienes que ir escuchando pues, unas instrucciones que, bueno, el profesor o yo en este caso te iba guiando. Pero es una herramienta muy, muy poderosa. Y no tiene nada que ver el yoga nidra de verdad, como digo yo, Ujú. al yoga nidra que podemos experimentar en una clase. Y tú lo has visto. Nosotros cuánto tiempo hemos estado un año Sí. en clase en el que hacíamos la clase y a lo mejor hoy, pues en lugar de finalizar pues en savasana y meditación, pues hacíamos una sesión de yoga nidra y la semana que viene, pues a lo mejor terminábamos la clase pues con meditación, savasana y meditación. Bueno, No, o tú, sea, no tú tiene nada que dirás, ver. Yo que he vivido como, o sea, las clases de Hatha Yoga, donde al final haces el yoga nidra, pero que es un ratito, es como un shavasana largo, donde tú disfrutas ese descanso, esa relajación. En cambio, el yoga nidra, que es como el yoga del sueño, ¿no? Para que nos el- entendamos que sí, estamos ahí tumbados. Yo lo he hecho durante meses a diario. No sé el tiempo que estábamos, quizás es una hora o así, como dice ella, con las instrucciones. A lo primero muy bien, pero llega un punto que empiezas a conectar con quizás emociones que no te has permitido sentir. Yo sobre todo lo he vivido, ha sido intenso, muy intenso, porque he conectado con lo que sentía realmente y con emociones bloqueadas y olvidadas, ¿no? Pero que no están olvidadas porque tu cuerpo las tiene ahí. Entonces, conectar con eso ha sido de primeras, tengo que decir, muy incómodo. O sea, tienes que estar preparada y decir, quiero ir un paso más allá en conocerme. Yo para mí el Yoga Nidra es un proceso de autoconocimiento donde tú haces autoconocimiento a nivel mental, te conoces tus patrones, pero Yoga Nidra es como conectar con lo que tengo dentro, las emociones y a veces, pues claro, cosas que tú has intentado tapar y que no salgan, pues ahí el cuerpo las saca, ¿no? A través de unas instrucciones, pero a la vez, conforme han ido pasando los meses, y ha habido días de todo, ha habido días que he conectado con esas emociones y ha sido muy incómodo, y salir de la clase y ponerme a llorar, porque sentía que tenía que llorar, pero ha sido profundamente liberador también, permitirme sacar esas emociones. Habían otros días que podía conectar con otras partes de mí. Habían días que nada de esto sentía, pero que en mi día a día, en mi rutina diaria, quizás me venían imágenes de lo que yo había vivido y eso también me ha permitido sacar. Como yo creo que ha sido conectar con mis emociones, permitirme sentir y sacar. Es como limpiarme a nivel emocional y conectar con una parte de mí que a lo mejor pues
huía. No Es es, que el yoga nidra es muy potente, porque aunque parece que no estamos ahí sin hacer nada y que incluso hay días en los que parece que nos quedamos dormidas, sí, realmente le llaman el yoga del sueño porque permanecemos, o sea, estamos como en un estado que no estamos ni despiertas ni dormidas, es como en el limbo, entre la vigilia y el sueño. Me duermo y vuelvo, me duermo y vuelvo. En ese me duermo y vuelvo, la mente se apaga. Y en ese momento en el que se apaga la mente es cuando empezamos a limpiar esos sanskaras que se llaman en sánscrito. En español se pueden llamar impresiones, traumas, recuerdos, X. O sea, todo lo que vamos guardando, que no queremos ver y que en lugar de guardarlo debajo de la alfombra, lo guardamos en nuestro cuerpo y lo tapamos y no lo queremos ver, con el yoga nidra salen afuera. Y como tú muy bien decías al principio, al final es algo que tienes que querer decir, vale, pues ahora estoy preparada para dar un paso más y decir, vale, quiero enfrentarme a lo que venga. mm, Eh, y es muy liberador porque al final es lo que tú dices, al final lloras, te sientes incómoda, pero dejas salir todo eso que vas guardando y es como ir soltando piedras de la mochila. Entonces tu día a día continúa, pero tú vas soltando piedras, tú vas soltando piedras y al final la mochila también se va haciendo más ligera, que al sí. final también hoy en día es muy necesario. Y como yo lo he vivido, o sea, claro, yo lo explico y dice, ostras, pues no sé si yo si quiero enfrentarme a esto, ¿no? Claro, es lo que decimos, tiene que ser el momento que tú sientas que quieres ir un paso más allá. Tienes que, yo creo, haber tenido como un autoconocimiento, haber trabajado ciertas cosas, si tienes traumas potentes, haberlos trabajado. Cuando tú te sientas estable y sientas que quieres ir como un paso más allá, porque el cuerpo, yo puedo notar, ¿no? Tengo como más conexión con mi cuerpo y como esos bloqueos a nivel emocional y así, es como un paso más allá, pero claro, es profundamente transformador y el permitirme sentir, porque estamos muy acostumbrados a que las emociones, las que queremos vivir, son la alegría, el amor, entusiasmo, pero también está el miedo, está la tristeza, y es como una forma, yo lo siento, como una reconciliación con esas emociones que son más incómodas y que yo he querido tapar o bueno, porque crecimos así, quizás de que esas emociones pues no son buenas, pero no son buenas ni malas, se sienten más incómodas y ha sido conectar con esa parte de mí que también existe. Entonces, poder vivir de otra forma más libre, ¿no? No evitando, sino abierta a sentir, conociéndome muchísimo mejor y habiendo pues liberado esa carga que me pesaba, porque, bueno, la quieres esconder, pero al final está ahí y pesa, ¿no? Y entonces, descargar a nivel emocional y, y también lo vivía ya como, pues, mi ratito para estar conmigo. O sea, yo me conectaba contigo, pero al final, desde el inicio, haces el aterrizaje, pranayama, respiras y te tumbas. Es un ratito para parar, para estar conmigo y fue un regalo que yo me quise hacer y que me ha transformado, ¿no? En algo tan importante como es el permitirme sentir y sentirlo todo, ¿no? Es que el programa es un programa muy completo y, bueno, en tu caso que lo hemos adaptado, porque el programa en sí dura, sabes que dura 3 meses, más o Sí. menos, Ujú. son, bueno, una cantidad de niveles, 27 niveles, había los bonus extras y demás, pero sí que es cierto que en tu caso, como nos fuimos adaptando a a todo eso que iba saliendo, Sí, era como, pues si hoy estabas hecha polvo y no te apetecía, pues dale espacio a eso, porque si al final te lo tragas para adentro, al final no lo estamos dejando salir. Entonces, dale espacio a eso que queremos liberar. Y es lo que te permite el sacar para afuera todo eso. Pero ya no solo porque la gente que nos esté escuchando va a pensar, madre mía, yo no voy a hacer yoga nidra porque no quiero enfrentarme a todo eso. Más allá de todo eso, que evidentemente cada persona es un mundo y a cada persona le influye de manera, bueno, pues un poquito en función de sí. su vida, de su Sí. momento,
El yoga nidra también es muy bueno para un montón de cosas, para sacarte miedos, no me acuerdo cuando empecé a hacer yoga nidra, yo había tenido un golpe con el coche, que era una tontería, pero yo el coche por mi ciudad y por aquí cerca me desplazó tal, pero a mí no se me ocurría coger el coche fuera de aquí. Y cuando empecé la formación de yoga nidra dije, esta es mi oportunidad, voy a trabajar el miedo a conducir fuera de aquí. Y Ujú. en la primera oportunidad que tuvimos, llevaba 2 meses en la formación, nos fuimos a Francia y yo cogí el coche por Francia y a mí no me dio miedo y era como, ¡ay, qué Qué orgullosa guay. estoy de mí misma! O sea que para que la persona que nos están escuchando también que sepan que no solo es sufrir, llorar, que todo puede pasar, Sí, sí, pero todo que puede sí, pasar, hay que pero estar sí. abierto. Es una herramienta súper, 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 súper poderosa, que parece que no estás haciendo nada, pero realmente es lo que hablábamos antes de darnos el permiso de escucharnos, de sentir, pues ahí te estás dando el permiso de escuchar, de sentir y de realmente sentir tu propio cuerpo, con la mente apagada, que esto Ujú, es muy importante. Normalmente nosotros estamos siempre con la mente a mil y de hecho cuando nos vamos a dormir, nosotros dormimos y soñamos. Y de hecho a veces recordamos los sueños y parece que los estamos viviendo como si fueran una película y nosotros tenemos que correr y corremos y tenemos que hacer, yo qué sé, comernos chocolate y estamos saboreando el chocolate como si no hubiese mañana. Realmente la mente sigue activa, ujú, porque si recordamos nuestros sueños nuestra mente está activa, pero durante el yoga nidra, ¿qué sucede? Nuestra mente está en negro, se pone totalmente en negro. ujú. Es como el interruptor, yo siempre digo, es el interruptor de apago la mente Apagado. y me permito ese media hora, 40 minutos, porque al final una sesión de yoga nidra depende en sí, los primeros niveles son más pequeños, luego, o sea, más cortos, luego vamos profundizando y demás, pero al final es poco. En tu caso habíamos hecho un programa completo, ahora habíamos hecho el Sí. programa completo con ejercicios de pranayama, al final eso remueve mucho más que Ujú. también, entonces es todo un conjunto. Total, total. Entonces, después de todo lo que hemos estado hablando, que hemos hablado muchísimo sobre el yoga, ¿cuáles dirías que son los mayores beneficios que te ofrece el yoga? Mira, sentir el cuerpo, aprender a parar la mente, no a pararla, vamos a hacer como hay un asterisco, un matiz en esto, porque la gente cuando empieza en yoga a veces piensa, voy a parar la mente, y cuando ve que la mente no para y que la mente te quiere sacar de la postura es como, "Pf, pues a mí esto no me hace nada". Sí. No, como hablamos antes, es un proceso, pero te enseña te enseña incluso a darte cuenta cuando es la mente la que te está boicoteando y cuando te estás diciendo, "Uf, eres un desastre y no puedes y no vales y no, no sé qué". Y es en esos momentos que te pillas y dices, pero a ver, ¿por qué estoy pensando esto si no es cierto? ¿Sabes? Es Ujú, como que te enseña, el yoga te enseña como a observar y a observar lo que está escuchando, lo que estás escuchando en tu mente de mm, no vales o te salió la comida salada, pues ya te vale. Es que, o sea, nos ujú. castigamos muchísimo, Sí. muchísimo. Ujú. Como a Entonces, observar, ¿no? Tanto la mente como el cuerpo también, poder sí, sí, observar, sí. Y sentirlo, sentir, sentirlo. observar el cuerpo, no, no paramos, no, es que no queremos parar. Ujú, Estamos tan acostumbrados todo a ya, un pedido de no sé qué, a un clic, y ya lo tenemos. No, es que no queremos parar y es ujú. muy necesario, muy necesario. Totalmente. Para las personas que nos puedan estar viendo y que les resuene todo lo que hemos estado hablando aquí, que quieran probar o que ya sepan de yoga y quieran hacer clases contigo, ¿qué es lo que ofreces, Ine, a nivel Pues de mira, formaciones? por un lado, ofrezco clases online a través de la plataforma Zoom en directo. Y por otro lado, tengo en Patreon, tengo una comunidad, bueno, tengo un canal de YouTube también que voy publicando ahí algunas cositas. Y después tengo una comunidad de Patreon que ahí también puedes hacer clases en vídeo grabadas a tu ritmo, poco a poco. Tengo clases de yoga, tengo clases bueno, de hatha, de yin, tengo sesiones de yoga nidra. Tengo sesiones de yoga nidra genéricas, que la gente no se piense que es el programa que hemos hecho tú y yo, que es como más Ujú, específico. Tengo sesiones de yoga nidra, tengo meditaciones, tengo una parte, está como distribuido por diferentes colecciones en la que en la parte de Hatha Teca están las clases de Hatha, en las clases de Yin Teca las de Yin Yoga, en el Nidra Teca
están las de Yoga Nidra. Ujú, Después hay una parte de Asanateca que voy colgando pues diferentes posturas, la alineación correcta, bueno, pues aquí tienes que abrir más el pecho en vez de estar como encorvadita, pues dando como esos tips o esas alineaciones para, bueno, la gente que quiera profundizar. Pues me gusta esta postura, pero no la acabo de coger ahí como el punto, pues ujú. voy publicando poco a poco también. Vale. Y bueno, y a través de las clases en directo. Genial. Lo pondré todo en la descripción para contactar con ella si quieres hacer clases en directo, pero si las quieres hacer a tu ritmo, pues tienen Patreon como la membresía, donde ahí pues está como Gynteca, Jatateca, como la biblioteca de Sí, las clases. Y bueno, y el canal de YouTube que has iniciado hace poco, pero a mí me va sí. genial. Yo hago ahí mis clases también de Jata cuando así lo siento y alguna relajación. Y tenías algo preparado también, ¿no? Sí, ahora tengo preparado, bueno, mi mente no para, no para. Entonces, a mayores de todo eso, voy a lanzar un reto que va a salir ahora para noviembre. De hecho, mañana empezará a salir seguramente ya el primer reel en Instagram, aunque Instagram estoy muy activa últimamente, aunque tengo amor-odio, tengo que decirlo, tengo que reconocerlo, pero Sí. bueno. En breve, en unos días, lanzaré ya un poco así hablando un poco de un reto que quiero lanzar y que bueno, que aprovecho para decirlo aquí. Va a ser un reto para parar, para sentir el cuerpo, para Mm, aprender a habitarnos. Es un reto que he llamado Reto 777. vale, Aprender a habitarte. vale. ¿Y por qué le he llamado así? Una, porque es un reto que va a estar dividido como en dos bloques. Por un lado, va a estar el primer bloque, que son 7 días gratuitos para todo el mundo que quiera apuntarse y hacerlo. Y durante esos días, durante esos 7 días van a ser 7 días, 7 técnicas, durante 7 minutos. O sea, la excusa de no tengo tiempo no es válida. 7 minutos los tenemos todos. O sea, le restamos 7 minutos al scroll en redes y tenemos 7 minutos. Entonces, 7 días, 7 técnicas, 7 minutos, totalmente gratuitas. Y a Ujú, continuación, eso va a ser, empezamos el 10 de noviembre hasta el día 16, toda la semana. ujú, Para la gente que quiera seguir profundizando en escucharse, en aprender, en asentar ese hábito pues ahora que empecé, quiero asentar ese hábito, vamos a continuar 21 días más. Se dice que 21 días es el tiempo que tarda el cuerpo en crear un hábito. Hay gente que dice 66, hay gente que dice, pero lo mínimo se supone que son 21 días. Pues ujú, entonces he creado a mayores 21 días para asentar ese hábito de aprender a habitarnos. Durante esos 21 días vamos a tratar a través de diferentes técnicas también durante 7 minutos de aprender a escucharnos y demás. Primer bloque, 7 días gratuitos, después 21 días de pago. En total se va a componer, si sumamos los 21 de pago más los 7 gratuitos, son 28 días, va a haber un bonus extra para la gente que entre ujú. y un workbook para apuntar sensaciones y demás. Y bueno, pues se lanzará el 10 de noviembre, empieza el 10 de noviembre y como coincide con mi cumple, porque Sí, cumplo 47 años y sí. creo que la vida hay que celebrarla cada día como si fuera el último día, he habilitado un 47% de descuento para la gente que se quiera unir a ese reto de 21 días, para, Ujú. bueno, pues para que aprovechen ese descuento que estará activo hasta el 13 de noviembre. A partir Vale. del 13 de noviembre ya dejará de estar activo. Entonces, bueno, espero que se una mucha gente, que la gente que esté pensando en, quiero aprender, pero no sé cómo, pues es una manera como muy sencilla, porque al final 7 minutos, te puedes permitir 7 minutos de decir, vale, venga, me encierro en una habitación, cojo 7 minutos, me pongo unos auriculares, es que no necesitas nada, porque no va a ser ni en vídeo, va a ser audio. Entonces no Ujú. necesito ni ver nada, es como conecto conmigo y aprender a escuchar mi cuerpo. Y esa, bueno, pues es uno de lanzamiento próximo que voy a tener y ya estoy ahí pues
pensando ya en cositas para el año que viene, a lo mejor lanzar también otro programa de yoga nidra, que yo sé y entiendo que no es para todo el mundo o que no todo el mundo eh, bueno, está dispuesta como a hacer frente, pero bueno, es un programa que ahí tengo y que para mí es muy especial Sí, y en sí. esas estamos. Dejaré toda la info aquí abajo y su contacto por si tenéis alguna duda. Y yo por poco que podáis os recomiendo si os llama el yoga, si queréis reconectar con vosotras, probar alguna clase con Ine. Para mí, Ine es como su voz ya, me transmite relajación. Yo ya estoy tan acostumbrada que es escucharla y es como relajarme, ¿no? Así que os animo a probar alguna clase con ella, a probar algún servicio de los que ella hace, que os va a gustar muchísimo. Y para ir acabando, Ine, sabes que me gusta, el podcast se llama Creando Posibilidades y me gusta con cada invitado como crear un nuevo camino, ¿no? Crear posibilidades también es crear diferentes caminos que a lo mejor nosotros en nuestro día a día pues no vemos, pero el conocer a otras personas nos abre la mente y poder ver otras posibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidad lanzarías tú para las personas que nos estén viendo? ¿Qué posibilidad? Bueno, te podría decir que se abran a sentir el yoga barriendo para casa, ¿no? Pero sí, yo creo que es bueno, no solo barriendo para casa, porque al final es barrer para uno mismo. Muchas veces cuando decimos que sí, y ya no solo a nivel de yoga, a nivel de cualquier cosa, cuando decimos que sí para nosotras mismas, nos estamos diciendo que Exacto. sí a nosotras mismas. Mm, Entonces, bueno, pues ahí habría que crear posibilidades para aprender a habitarnos, para mm. aprender a parar, para aprender a crear la posibilidad de aprender a habitarnos. Yo creo que Mm. es la... Aprender a habitarnos, me parece Sí, muy potente. Aprender a parar a también parar y a sentir. y a sentir. O Y el sea, yoga te ofrece ese sí, espacio totalmente. darte el espacio, sentirte a ti, sentirte, escucharte, habitarte en sí mismo, porque sí. Mm, Y si me dejas hacer una pequeña sí, aclaración, porque sí, has dicho que vas a poner, bueno, la página web o, bueno, el enlace a sí, Patreon y demás. En mi página web, es una página web muy cortita, pero hablo mucho de problemas intestinales, de yoga para Ujú, problemas intestinales y demás. Y sí que es cierto que últimamente la gente me está preguntando, pero ¿solo das clase para problemas intestinales? Claro, es que yo no tengo problemas intestinales. Y entonces ahí quería aprovechar pues, para hacer un poco la aclaración de que el yoga es para todo el mundo, da igual que tengas problemas intestinales, estrés, mmm, ansiedad, cansancio o que simplemente quieras mover un poquito el cuerpo. Sí que es cierto que la página web la tengo como más enfocada, más como hacia problemas intestinales por todo lo que yo he vivido, por la operación reciente, por las otras tres. Al final, en esta última operación, si ya había aprendido mucho del yoga, esta última operación me permitió explorar el yoga de otra manera y aprender a sentir mi cuerpo de otra manera. Porque ujú, cuando no puedes moverte, porque al final te impide una cicatriz moverte, cuando tienes que buscar la manera de volver a ti sin realizar posturas, y eso también es posible. Entonces, como sé lo que es el practicar yoga pues, con una dificultad de 3, 4 cicatrices de la operación reciente y de cómo mi cuerpo fue abriendo, por eso lo enfoco tanto hacia pues, personas que puedan sentir, pues yo no puedo, pues porque como tengo una cicatriz o porque no soy flexible, entonces lo enfoco mucho por ahí porque yo sé lo que es estar en una esterilla, el no poder moverte, bueno, pues la postura no se ve bonita, ¿qué más da que se vea bonita? Es que lo importante es cómo te sientes. Entonces por eso lo enfoco mucho por ahí, pero no significa que no sea yoga para todo el mundo, sino eh, que las personas bueno, que le han pasado por algo así, bueno,
que tengan la oportunidad de probar. Al igual que las personas que no es necesario que hayas perdido el intestino para poder Sí, sí, practicar, porque ahora pero me venía a la mente pues otras personas que a lo mejor no han tenido una operación, pero también por alguna lesión o algo, pues no pueden moverse, ¿no? sí, Y sí, entonces el yoga también se puede adaptar a cada persona. Es claro, muy importante. Muy bien. exacto. Inés, no sé si quieres decir algo más, algo que se haya quedado en el tintero. Pues yo creo que no me queda nada, así que bueno, me gustaría ya aprovechar así el altavoz, como se Sí. suele decir, que bueno, a mayores de todo eso, en mi Instagram también publicito mucho el caso de una niña de 21 meses que es de aquí de mi zona, que se llama Julieta y Ujú. que esta niña, bueno, le han diagnosticado el síndrome de Rett. Entonces, su mamá es alumna mía Sí, y bueno, pues su mamá está moviendo Roma con Santiago para hacer eventos, para recaudar fondos para la investigación. Hay una línea de investigación en Barcelona, en el San Juan de Dios, sí, creo que San es el Juan de nombre del Dios. hospital, que están bueno, investigando ahí para, bueno, para esa enfermedad que es, bueno, es una enfermedad rara y bueno, pues que todo el mundo que siga el perfil del Océano de Julieta o a las princesas Red, Ujú. bueno, seguramente que en cada ciudad hay, creo que son 3.000 niñas en toda España. Vale, Y entonces, bueno, pues el aportar un poquito ese grano de arena para dar visibilidad, para apoyar, aportar todo lo que se pueda para, bueno, pues, mejorar la calidad de vida y ojalá se encuentre pues ese tratamiento que les pueda ayudar. Aquí, la verdad, en la zona de Ferrol se están volcando muchísimo lo que es el Racing de Ferrol, o sea, hay muchísimas asociaciones que se están involucrando y bueno, y más que se pueda hacer. Entonces, bueno, que en genial. mi Instagram a veces republico cosas que no Vale. tienen nada que ver con el yoga, pero que bueno, que al final eh, bueno, pues a nosotros no nos cuesta nada y bueno, ayudar a otros también es una manera de hacer yoga, es el Ujú. karma yoga. Ujú. Entonces, Exacto, pues si te parece lo podemos poner también el vale, perfil y quien quiera pues aportar su granito de arena pues ahí lo tiene como más a mano y, y lo pondré, me dices cuál es exactamente y lo pongo. Muy claro, bien, pues muchas gracias, Ine, por este ratito, por todas las enseñanzas que nos has aportado en este episodio. Estoy encantada de tenerte aquí y nada, agradecerte el ratito y el poder explicar y poder hacer llegar un poquito más el yoga, algo que veo como muy, yo lo veo como algo amable para mí, ¿no? Una persona que ha estado como peleada un poco con su cuerpo, con el ejercicio, me parece una práctica muy amable y también retadora, o sea, es muy completa y que nos beneficia, ¿no? También para nuestro día a día, además de encima de la esterilla. pues sí, Sí, totalmente. Que al final la práctica en la esterilla es el reflejo de nuestra vida afuera. Entonces, sí. Totalmente. Y bueno, para los que nos estén escuchando, viendo, si os ha gustado el episodio, darle al me gusta, compartir con quien queráis, a alguien si sentís que le puede resonar en algo, le pueda ayudar, algo de lo que hemos hablado aquí, tanto en las clases de yoga como el perfil del Océano de Julieta también, que decía lo último, aportar ese granito de arena. Pues nada, compartir el episodio, darle al me gusta y nos vemos en el próximo. Un abrazo. muchas gracias a ti, Vero. Chao. Un besito, chao, chao. Besito. Chao.